Muy buenos días tengan todos. Quien les habla, licenciado Anthony Monsalve. El día de hoy vamos a estar hablando sobre esos riesgos y desafíos que enfrenta el profesional de la administración al hacer uso de sus facultades profesionales en el ejercicio de su carrera, encontrando aspectos que tienen que ver con la ética, con la moral, con los cambios doctrinales que se están suscitando en el mundo recientemente y que nos aboca a nosotros aquí en este país, pues en Venezuela. Vamos a comenzar un poco haciendo una mención somera de lo que es la ética profesional y entendemos que son todas aquellas normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Pero si bien es cierto, el profesional tiene que tener una carga ética que tiene que ser consona con los aspectos doctrinales de su profesión, porque cada profesión tiene un código de ética, un código moral que tiene que ser cumplido y tiene que ser cubierto para que mejore el funcionamiento de esa carrera, de esa profesión. Pero ahora bien, existe un componente de ética que es la ética personal y esa está cargada de una cantidad de valores, de doctrinas, de estigmas y paradigmas propios de los núcleos familiares. Y entonces aquí es donde viene el meollo del asunto, porque cada familia, cada hogar, cada cultura tiene una carga de valores totalmente diferente y está permitido legalmente de que cada familia, de acuerdo a sus creencias, sus religiones, su etnia, pueda tener esas características particulares. Pero también es cierto que vivimos en una sociedad y que las carreras universitarias están reguladas y normalizadas para que se puedan ejercer en un contexto administrativo, jurídico, legal que garantiza el libre desenvolvimiento correcto de las actividades que acarrean esa carrera o esa profesión legalmente permitido. Entonces, en este contexto, las personas y los profesionales tienen que ir construyendo una sinergia y una adaptación moral y ética para poder ejercer las carreras y las profesiones que decidieron estudiar y que pretenden ejercer. Visto de este modo, entonces podemos entender que no hay una libertad explícita o una libertad tácita que diga que porque una persona tiene un tipo de cultura o porque una persona practica un tipo de creencia religiosa, de creencia filosófica, entonces puede verse en la libertad de cumplir o no algunos parámetros legales, éticos y morales. Porque esto sería totalmente contradictorio, porque entonces no viviríamos en un estado de derecho, sino que sencillamente estaríamos viviendo una perfecta anarquía. Entonces, esto nos tiene que llamar a reflexión, porque los colegios profesionales agremian profesionales de una misma carrera y por eso es necesario que todos estos aspectos se entiendan y todo esto tiene una trascendencia bastante considerable porque los colegios y las diferentes carreras profesionales surgen por la segmentación de la ciencia, porque en la fragmentación de la ciencia se dio a conocer por los grandes filósofos y sabios de la antigüedad que se debía una persona abocar a un área de conocimiento específica para que pueda hacer un ejercicio óptimo, somero y realmente efectivo de una carrera. Todas las personas no pueden saber y conocer las mismas cosas y una persona no puede ser médico, abogado, contador, chofer a la misma vez. O sea, por favor, un poquito de criterio, entonces, para que cada persona se especifique en una profesión y se dedique al estudio de esa profesión y se dedique al cumplimiento de esos estándares éticos y morales que los lleven a garantizar un uso correcto de su profesión y armonizar su profesión, armonizar esa carrera dentro de lo que significa su estándar profesional. Entonces, en este aspecto, vamos entonces a mencionar algunas vertientes que tiene la administración. Mira, la administración como tal es una disciplina que ha sido influenciada por muchos y numerosos factores a lo largo de los años. Con la modernización, con los estándares de inteligencia artificial, con el modernismo de la implementación de los sistemas informáticos,
ha venido un auge bastante saludable eh, por así decirlo, óptimo de todos esos atributos, de todas esas funciones que conlleva el ejercicio de la administración. Pero todo no lo hace un sistema, pero todo no lo hace el computador, porque son equipos que son programados por seres humanos. Los sistemas lo que nos permiten es la compilación ordenada de datos que generamos nosotros, los seres humanos, en las transacciones comerciales diarias. Cuando nosotros compramos un producto, vendemos un producto, comercializamos, despachamos, prestamos un servicio. Todos estos documentos y todos estos cómputos que se generan en la actividad comercial, los sistemas lo agrupan y generan indicadores, generan reportes, nos ayudan en la presentación de las informaciones de los estados financieros, nos ayudan al análisis. Eso es un fenómeno de verdad que se le agradece a las personas que se han dedicado en el devenir de los tiempos a lo que es los avances tecnológicos, porque verdaderamente constituyen un acierto para el ejercicio profesional de muchas áreas, y en el caso de nosotros la administración es una de las carreras que mueve el mundo, porque vivimos en una constante comercialización desde los aspectos más básicos de la vida cotidiana. Para nosotros poder mantenernos con vida tenemos que comprar, adquirir productos, sustentarnos en el hogar, en las casas, en las empresas. O sea, la administración es necesaria y es vital para todas las actividades conexas que involucran el desenvolvimiento del hombre en la sociedad. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender que siempre van a existir riesgos y desafíos en la administración, y más aún cuando estamos en un siglo XXI, donde nosotros vemos que existen también cambios normativos y adaptativos que surgen a medida que el hombre crea entornos tecnológicos, entornos sociales, entornos didácticos que reflejan una realidad más compleja y más cambiante, porque nosotros lo que estamos buscando como personas es adaptarnos a un mercado. Entonces, en ese constante devenir de actividades, en ese constante avance, los riesgos que generan en la parte informática, todos estos avances y todo el uso de los sistemas, podríamos nombrar como en la utilización de la información, lo que son los aspectos de confidencialidad, porque nosotros como administradores manejamos información financiera que tiene un uso específico y tiene unos usuarios que tienen que hacer ese uso racional. Entonces vienen los ataques cibernéticos, vienen los hackeos, viene la filtración de información, viene el que una persona que de repente no tiene una carga moral y ética considerablemente alta, sino que tiene unas costumbres que se han pervertido en el desarrollo de su vida profesional y su carrera personal. Entonces quizás esa persona puede verse relacionada de una manera ambiciosa a cometer actos de corrupción, actos de venta de información que puede perjudicar a los clientes de una determinada organización en el tiempo. Entonces todos estos aspectos y estos cambios siempre representan riesgo. ¿Y cuál es el desafío en el auge del tecnológico en cuanto a la administración se refiere? Bueno, uno de los grandes desafíos es la adaptación, la adaptabilidad, de que estos sistemas informáticos me generen a mí fidedignamente y correctamente la información. Para esto tenemos la necesidad de contar con profesionales que se capaciten en el área de la administración, porque no puede un estudiante de administración confiarse en que ahora los sistemas informáticos prácticamente hacen el trabajo de ellos, porque los sistemas informáticos, como fueron diseñados por hombres y son alimentados por máquinas y por componentes electrónicos, pueden tener desperfectos y pueden generar errores. Entonces no nos podemos confiar en un aparato electrónico, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad como administradores de verificar constantemente el flujo de información, verificar la manera en que se están ejecutando los procesos, para así advertir cuando algún proceso, cuando algunos cálculos se estén haciendo de manera incorrecta. Entonces, si bien es cierto, es una herramienta utilísima, pero como es una herramienta, ella sola no se utiliza. La herramienta es hábil y depende de la destreza de la persona que la usa. O sea, tiene que haber una técnica, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una base cognitiva que soporte el uso de esa herramienta, en este caso, para poder ejercer correctamente la carrera de la administración. Necesitamos tener conocimientos que solamente nos los generan
la base formativa de la carrera como tal. Otro de los riesgos que se destacan es la dependencia tecnológica. O sea, hace muchos años la administración no tenía esta dependencia tecnológica. Entonces no podemos hacernos creer y hacernos suponer que sin las computadoras, sin los sistemas informáticos, sin los grandes paquetes ofimáticos, es imposible ejecutar la labor de la administración, porque la administración es una actividad que se puede ejecutar. Bien, es cierto, como se venía mencionando, con los paquetes informáticos, con la ofimática, con la información, con la inteligencia artificial, que es una gran ayuda, pero también es una carrera que se puede desarrollar de manera análoga, porque el criterio del administrador, el criterio del licenciado tiene un peso que está por encima de todas estas estrategias y todas estas herramientas administrativas, porque representa la esencia formativa y filosófica de su carrera. Entonces, la automatización y la inteligencia artificial están remodelando el proceso administrativo, ciertamente, pero no nos podemos desprender de los valores éticos y morales, que son una carga, por así decirlo, análoga, porque las computadoras no nos van a enseñar a nosotros a cómo ser ético, a cómo ser moral. Ciertamente, hay buscadores en internet, hay buscadores informáticos donde podemos preguntarles qué es la ética, qué es la moral, pero la práctica de estos valores, los cimientos de la profesión de la licenciatura en administración, no nos los va a enseñar una computadora. Los vamos a ejercer nosotros cuando nosotros entendamos todos esos criterios y toda esa carga de valor. Cuando queramos ponerlo en práctica, ahí en ese momento es cuando va a surgir una verdadera transformación en el ejercicio de la carrera de la administración. Otra de las cosas que tenemos en el ámbito ético y moral son los cambios de cultura organizacional. Y esto está bien determinado y se impactan muchísimo en los grupos de trabajo, y es la rotación de personal. La rotación de personal afecta mucho la cultura organizacional, porque en una organización tienen que haber normas, tiene que haber procedimientos, tiene que haber una base estandarizada sobre el funcionamiento de las empresas. Pero muchas veces con la alta rotación de personal se va perdiendo la práctica de los valores, se van perdiendo las prácticas éticas, las prácticas morales correctas, y entonces esa función se pervierte y se vuelve algo incómoda. Entonces uno de los riesgos que existe en el ejercicio de la administración es la alta rotación de personal, porque afecta notoriamente una cultura profesional. Otra de las cosas es la inestabilidad del mercado. Y ese es uno de los riesgos en el ejercicio de la administración, porque vivimos en unos mercados tan inestables y tan impactados por los cambios políticos, económicos, sociales. Venimos saliendo de lo que fue una pandemia que afectó notoriamente lo que fue el mercado. No estamos preparados para un fenómeno de esas magnitudes, y prácticamente nos agarró de sorpresas, aunque hubieron algunas señales que unos comportamientos irregulares que se venían suscitando en los sistemas económicos, que pudieran haber predicho lo que se podía suscitar. Incluso en la actualidad vivimos en un entorno un poco comprometido, un entorno post pandemia, donde vemos en el contexto global que hay guerras, hay conflictos, hay problemas políticos entre las naciones. El mercado es un mercado constante, los cambios en precio de productos, eso no es algo nada más que se mueve de manera local y en el ámbito venezolano, aunque existen unas marcadas características en cada país y en cada contexto. Tenemos que entender que esto se trata de un contexto global que está bastante alterado. Entonces eso es un riesgo en el ejercicio de la administración, y es un desafío adaptativo donde los administradores tienen que estar en formación continua para poder asumir estrategias correctas que permitan que el ejercicio de su profesión sea el más correcto. Entonces los administradores tienen que estar al tanto no solamente de tecnología, sino tienen que estar al tanto también de estrategia, revisar el contexto político, el acontecer, formarse, capacitarse sobre una administración cada vez más integral, más comedida con los tiempos, más actualizada, más constante, más consciente de las distintas necesidades que representan los desafíos en lo que es la administración de las empresas y de las organizaciones en el día de hoy. Entonces podemos decir
que esta intersección entre lo tecnológico, lo ético y el contexto sociopolítico exige una reflexión profunda y un compromiso con la formación continua de los saberes académicos de los administradores y también saberes profesionales, saberes prácticos, una práctica moral consciente. Pues los administradores tienen que ser líderes, tienen que ser proactivos, tienen que ser capaces de navegar de un entorno constante donde se suscitan cambios inesperados y que es necesario adherirse a esos principios y valores éticos sólidos para poder conseguir un ejercicio consono con las exigencias legales de cada país. Dentro de los riesgos y desafíos éticos que podemos puntualizar que se ven con mayor frecuencia está el flagelo de la corrupción. Es una decisión personal. Cada persona decide si ser justo o ser corrupto. Está el acoso laboral, porque vemos que está algo que la carrera, el ejercicio de la carrera de la administración representa grandes escenarios donde los volúmenes de trabajo generalmente afectan las relaciones laborales, pero hay que buscar la forma comedida de ejercer el liderazgo para evitar los acosos laborales, los acosos sexuales, entre otros. También existe lo que es el abuso de confianza, porque veíamos el caso de cuando se suscitan los flagelos cuando se vende información, cuando hay información indebida, hay uso de información indebida, está siendo un abuso de confianza. El abuso de confianza también lleva a la corrupción y puede llevar también a lo que es el acoso laboral. Otro de los flagelos es la irresponsabilidad personal y grupal, el incumplimiento de las tareas, la mala voluntad y el irrespeto, tanto normativo como estructural. Dentro de los riesgos morales podemos observar y contemplar que existen conflictos en los principios que ejercen lo que es la práctica de la sociedad y las acciones de las empresas. Empresas que no se fundan sobre valores morales y éticos correctos. Si hablamos de los distintos ramos, si vamos a ejercer la medicina, hay unos principios, unos valores éticos que circunscriben ese ejercicio de esa carrera. ¿Por qué lo nombro? Porque si nosotros vamos a comercializar productos que tienen que ver o suministros médicos, hay unas políticas. Si vamos a administrar clínicas, hay una política, hay un código de ética que se debe respetar. Entonces hay que adaptar. Nosotros como administradores tenemos que adaptarnos a las organizaciones y que esas organizaciones tengan un contexto legal y un contexto social que sea consono con el ejercicio de la carrera dentro de lo que es la circunscripción judicial y legal que determina cada país o cada región. También dentro de los riesgos y desafíos morales está la afectación de la imagen y la reputación de la empresa y la reputación del profesional, porque en el ejercicio de la carrera de la administración, un profesional que se dedique a prácticas no vistas de buen modo, que se dedique de repente a falsear información, ese profesional va a tener una mala imagen y una mala reputación en el gremio. Entonces eso es uno de los riesgos y el desafío es mantenerse consono con las reglas y evitar consecuencias legales que puedan ser lamentables a futuro. Otro de los riesgos legales que tenemos es las acciones por el incumplimiento de la legalidad. También está el impacto de la reputación, el impacto en el éxito. La ética profesional genera más claridad en las organizaciones con alto valor ético que en las que tienen menos valor ético, y hay un impacto en la sociedad. Siempre el profesional que ejerce una práctica saludable y consciente, una práctica razonable de lo que la profesión que ejerce, siempre va a tener una aceptación social y una carga profesional de más alta relevancia. Entonces nosotros tenemos que entender también, por otro lado, también tenemos lo que son los valores morales y éticos que promueven el colegio de licenciados en administración, y dentro de estos valores está la profesionalidad, el sentido de pertenencia, la responsabilidad ante el trabajo, el amor al trabajo, la cooperación entre los agremiados del colegio, la solidaridad humana, el amor a la patria, el sentido de la pertenencia del colegio, la eficiencia, la efectividad, la ética, el respeto, la madurez y la competitividad. Cuando hablo de competitividad, es una competitividad sana para alcanzar metas trazadas y poder satisfacer
a los clientes. No es una competencia entre colegas, sino que se tiene que entender que es una competencia que va hacia el cumplimiento de las facultades del licenciado para el provecho y para prestar una colaboración al cliente, por así decirlo, y en el cliente en el mejor sentido de la palabra. También tenemos que entender que dentro de estos riesgos lo primero que tenemos que hacer es respetar la ley del ejercicio de la profesión de licenciado en administración, porque es la que regula y la que define cuáles son las actividades que pueden ser cónsonas con el ejercicio legal y establece también cuáles son las consecuencias por el incumplimiento, cuáles son esos organismos competentes y cuáles son esas atribuciones, y explica cuáles son aquellas actividades que se deben atribuir exclusivamente a los licenciados en administración. Entonces, en este tema vamos a ir cerrando un poco la tertulia, generando una pequeña reflexión. ¿Somos nosotros lo suficientemente éticos para garantizar un ejercicio cónsono con la carrera en la cual estamos siendo formados o en la cual estamos ejerciendo en la actualidad? ¿Estamos nosotros preparados para afrontar esos riesgos y esos desafíos que representa el siglo XXI? ¿Estamos nosotros siendo instruidos constantemente en aspectos tecnológicos e informáticos, sabiendo cuáles son las consecuencias éticas y morales que implican su uso? Son preguntas que nosotros debemos hacernos a diario y que nos mueven a reflexión, porque vivimos en un país y en una sociedad que requiere un pensamiento crítico bastante alto, y que son preguntas que nosotros merecemos respondérnoslas para crecer, porque todos los días nosotros debemos crecer, todos los días nosotros debemos retarnos a nosotros mismos y vernos en el espejo de la ética y la moral, a ver qué tan éticos somos, qué tan morales somos, y si decido en un día transgredir los principios y los criterios éticos, estoy dispuesto a asumir las consecuencias legales que implican todas esas malas prácticas y que están sancionadas en la legislación venezolana y que nosotros estamos llamados a respetar. Entonces los dejo con esta reflexión. Entonces quien se despide de ustedes es el licenciado Anthony Monsalve, licenciado en administración con más de 17 años en el ejercicio profesional, colegiado, especialista en costo, especialista en derechos humanos, magíster en educación superior, doctorando en educación, impartiendo la cátedra de ética en el ejercicio de la profesión de licenciado en administración para los estudiantes de Trayecto 2 de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua. Con esto hago este cierre, me despido de ustedes, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.